Muchas gracias, Adrián. Y gracias también al Círculo Molinari. Creo que es la primera vez que me invitan a un grupo puramente anarquista. Aunque la pregunta será si me van a invitar otra vez, ¿no? Más que después de todo lo que voy a decir aquí hoy. Bueno, a mí las raras veces que me toca ir a medios de comunicación y cosas así, que está en Guatemala ahora un par de años en la Marroquín, así que me siento que estoy en casa aquí, llevo ya, yo no sé, son 5, ya casi 6 años dando clase aquí, y está en Guatemala un par de años, y las pocas veces que me invitan a los medios de comunicación, que a mí no me gusta ir, y encima suelo ir siempre para acomodar malas noticias, porque siempre que hay conflicto pues me llaman a mí y siempre vas ahí como a dar malas noticias, ¿no? Básicamente. Y es un poco el problema que tiene la teoría realista en general, es que es la teoría siempre de las malas noticias y de la parte fea y chunga de la vida. Pero bueno, es una teoría, no solo es una teoría de relaciones internacionales, sino que yo diría que hasta el siglo XIX es la única teoría de relaciones internacionales. O sea, cualquier pensador serio de política internacional ha sido realista de una manera u otra. Y además, aunque es una teoría con problemas, y eso lo veremos al final cuando veamos un poco los puntos débiles que tiene como cualquier teoría, es una teoría súper poderosa porque te ayuda a comprender a Stalin, a Jerjes, al Partido Comunista China hoy. Es decir, tiene una capacidad explicativa de por qué se hace lo que se hace e incluso muchas veces predictiva de lo que puede pasar, que es muy, muy, muy poderosa. Y los grandes analistas y sobre todo los que han sido más inteligentes en política saben bien de lo que estoy hablando y algunos de ellos van a salir aquí. Pero para hacer un poco un recorrido de 40 minutos, que por cierto me voy a poner el tiempo aquí, que como máximo es 45 minutos, ya lo sé, voy a intentar ser menos para intentar dar a conversación, que lo que me divertiría también es escucharos al resto. Voy a hablar de 3 pensadores fundamentales que creo que nos ayudan a hacer un viaje histórico de lo que es esta teoría a lo largo de los siglos. Precursores clásicos, muchísimas gracias, Roque. Precursores, pues hay muchísimos y además es muy interesante porque no es una cosa puramente solo occidental, ¿no? Pues Sun Tzu y el arte de la guerra, que es un libro que siempre está de moda. En India, un libro menos leído pero muy interesante también, está Kautilya con el Artha Shastra, que es un libro también muy interesante y muy divertido de leer. Y un espejo de príncipe, pues muy similar a lo que va a hacer Maquiavelo después. Pero yo voy a comenzar con Tucídides, y lo voy a hacer con Tucídides porque francamente a mí los griegos es lo único que me importa, y cuando me hablan de otras cosas y tal lo hago por trabajo y demás, pero a mí es que la civilización griega me parece una cosa tan suprema que soy de la opinión de que Dios nos tuvo que enviar a su hijo para animarnos un poco, ¿no? Después de que hubieran caído los griegos y tuviéramos que aguantar a los romanos y todo lo que viera después. Pero empezando entonces con Tucídides, que si bien no es el primer historiador, normalmente en el canon occidental hablamos de Tucídides y de Heródoto. Heródoto, aunque es coetáneo, es previo, los 9 libros de la historia de Heródoto, pero hay un cambio tan bestial entre Heródoto y Tucídides por cómo escriben ellos la historia, ¿no? Heródoto normalmente, a mí me divierte muchísimo Heródoto, tengo que decirlo, pero Heródoto habla mucho de los dioses, de los mitos, y Heródoto yo creo que es algo mucho más amplio que solo historia como la entendemos hoy, yo creo. Pero Tucídides es un escritor aburrido, terco, con frases en griego tremendamente largas y complicadas de traducir, y además no habla de los dioses, y es un autor muy poco romántico y por eso es tan moderno, ¿no? Y yo creo que es uno de los autores que siempre regresa. Hablaré de Tucídides, hablaré de Thomas Hobbes, que es un tema que ha salido ya hoy, y veremos que Thomas Hobbes es uno de los cánones en la disciplina del realismo. Y por último hablaremos de un autor que está vivo y que ahora le odian, dicen que es un putinista y demás, que es John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, que a lo mejor os suena porque está en todos lados, ¿no? Mearsheimer representa una parte del realismo un poco especial, pero como es una persona tan notoria, pues lo voy a utilizar para cerrar el realismo en el 2023, ¿no? Y en el siglo XXI. Bueno, dentro de Tucídides y su guerra del Peloponeso que tengo aquí, como vengo diciendo, bueno, de Tucídides normalmente en el canon occidental de los grandes libros normalmente se leen 2 partes de Tucídides porque es un libro realmente difícil de leer, pero siempre hay 2 fragmentos que siempre resuenan. Uno es el discurso de la oración fúnebre de Pericles a los muertos, que es la descripción de la Atenas y la ciudad libre y de la maravilla que hay porque han muerto los soldados en la guerra. Y la otra, que ya entra más en mi disciplina y quizá sale más del canon de los libros de los grandes libros, es el discurso de los Melios, que es el diálogo de los Melios, mejor dicho, como se traduce al español, que es pues un fragmento que da bastante miedo y es bastante desagradable de leer porque básicamente en el 416
Los atenienses, que como sabéis, y si no, pues son un poder naval, ¿no? Una talasocracia, van a esta isla que en teoría está aliada con los espartanos, que es un poder telurocrático, ¿no? Es un poder terrestre de infantería, con hoplitas que daban miedo por todo el mundo antiguo. Y esta pequeña isla, que era neutral y que era un pueblo, pues parece, ¿no?, relativamente pacífico, que no había generado demasiados problemas en los momentos previos a la guerra, pero los atenienses, por detalles que no voy a entrar aquí ahora, deciden que ya está bien de esta neutralidad y que sí o sí tienen que permanecer, tienen que cambiar de bando y se tienen que unir a los atenienses. Cuando llegan los generales designados por la asamblea ateniense a Melios, básicamente un grupo oligárquico hace que hablen, que la discusión entre ellos y los Melios sea en privado solo a este grupo oligárquico que está gestionando Melios y que no tengan acceso estos atenienses a la población general de Melios, ¿no? Ya os dice mucho de por qué, porque tenían miedo probablemente de lo que les iban a decir, y los Melios tenían miedo de que se convenciera a la población o que los atenienses, con su capacidad para la retórica que tenían, no como los espartanos, que eran lacónicos, que esa es la palabra que viene a significar ese silencio tan clásico de los espartanos. Y básicamente lo que los atenienses les dicen, y lo voy a leer en inglés, perdonad que no tengo la traducción en español, me la dejé en Guatemala, la tengo aquí en inglés, luego hago mi traducción propia. Los Melios están diciendo básicamente que quieren seguir siendo neutrales, que quieren seguir siendo amigos, que no tienen por qué tenerles a ellos como enemigos y que dejen las cosas estar como están, que nunca les han hecho daño antes y que por supuesto no les van a hacer daño ahora y que por favor los dejen estar y que además sería tremendamente injusto que les impongan contra su voluntad un orden político y un sistema de servicio hacia Atenas, ¿no? A entrar dentro del imperio ateniense. Y básicamente lo que les contestan los atenienses, que por supuesto tienen un poder, o sea, es incomparable el poder que tienen los atenienses contra esta pequeñita isla, ¿no? Lo que les contestan, y esto es lo que os voy a leer aquí, que esta es parte del libro 5 de la obra, los atenienses básicamente le dicen: no nos podéis hablar como iguales porque la diferencia de poder entre nosotros y vosotros es una cosa tan abismal que no tenemos ni que escucharos, ¿no? Básicamente. Y les dice: you know as well as we do that when we are talking on human plane, questions of justice only arise when there is an equal power to compel. In terms of practicality, the dominant exact what they can, and the weak concede what they must. Traducido así por mí rápidamente, ¿no? El dominante consigue lo que puede y el débil cede lo que le toca ceder, vamos, lo que le pida al fuerte, básicamente. Es decir, la justicia es una cosa que no existe cuando hay una relación dispar entre una persona que es totalmente dominante y un débil. Esta es, yo diría, sin lugar a dudas, la frase que va a inaugurar, si queremos ver así, la escuela realista de las relaciones internacionales y a las que van a volver todos los teóricos serios de las relaciones internacionales. Y además es una frase repetida a lo largo de todo el canon occidental por reyes, por príncipes, hasta la saciedad. Es interesante, y esto a veces no se cuenta dentro del canon, que los Melios le dicen: bueno, primero a lo mejor vuelven los espartanos a ayudarnos, pero claro, como los atenienses en este momento tienen un monopolio de lo que sucede en el mar, es muy difícil que les presten ayuda a los espartanos a los Melios. Pero los Melios les dicen que mucho cuidado por el hubris, ¿no? Por esta palabra tan característica de los griegos, esta arrogancia que hace pensar que el ser humano es igual a los dioses, porque les dicen que si hacéis algo así en contra de la justicia divina, habéis sacado antes el tema de Antígona vosotros, puede que tengáis una retribución de esto. Lo voy a dejar aquí, volveré a los Melios al final del discurso, acordaros de esta frase. Los atenienses debaten qué hacer, no se quieren rendir y básicamente lo que hacen es ejecutan a todos los hombres por encima de la mayoría de edad y a todas las mujeres y los niños los esclavizan. Ese es el destino de los Melios, básicamente. Luego los espartanos harán otras cosas en las que no voy a entrar, pero bueno, aquí muchas veces la gente habla de esto como para hablar del lado oscuro ateniense, ¿no? Que era la gran democracia y demás, pero mira lo que le hicieron a los Melios y demás. Sin duda los espartanos hacían el mismo trato, peor allá donde iban también, entonces no voy a meterme en el detalle aquí de los espartanos porque no lo necesito para esto, ¿no? En el libro 1, voy a volver ahora atrás en Tucídides, en el libro 1 es una cosa muy interesante en el que los atenienses tienen que justificar a los espartanos por qué tienen el imperio, ¿no? Los espartanos están muy celosos de por qué los atenienses son tan bollantes y de hecho Tucídides no dice una vez, sino que la dice 3 veces, que lo que causa la guerra del Peloponeso, por mucho que haya muchas causas como
esas gotas que colman el vaso en los conflictos, pero la causa real era el miedo que tenían los espartanos ante el ascenso de Atenas. Y eso no lo dice una vez, lo dice 3 veces. En ese momento, en el libro 1, los atenienses tienen que justificar por qué están tan bollantes y básicamente van a decir una cosa que también va a ser canon en la civilización occidental, que dice: nosotros pues nos hicimos con un imperio de una manera libre inicialmente, porque todas las ciudades que tenían miedo a los persas entraron dentro de la Liga de Delos, que nosotros capitaneábamos, pero con el tiempo, y esto es una realidad, esa liga voluntaria cada vez se fue convirtiendo más en un imperio y empieza a haber relaciones más complicadas entre los atenienses y sus propios aliados. ¿Qué le dicen los atenienses a los espartanos? Le dicen que las razones que motivan el mantenimiento del imperio y del poder en la política en general son 3. Y son el miedo, el prestigio y el interés. Probablemente el traductor más importante de Tucídides del siglo XX es un historiador que ha muerto, que era de lo poco decente y de derechas que quedaba en Yale, que se llama Donald Kagan. Él traduce los 4 tomos principales de Tucídides, que esos no están hechos al español, y con comentarios propios muy interesantes. Y él dice mucho, comentando sobre esta frase, que la gente muy rápidamente entiende por qué el conflicto empieza por miedo y por qué el conflicto muchas veces puede empezar por interés. Esto se explica casi solo, ¿no? Pero por qué el conflicto empieza por prestigio, dice él, eso no está lo suficientemente investigado. Y voy a volver a eso un poquito más adelante. Pero bueno, voy a decir, si queréis, o lo puedo adelantar aquí, cuántas guerras no se han empezado por mantener un orden internacional y un sistema de prestigio, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en la invasión y en la guerra de Corea, que es del siglo XX, como sabéis, y la motivación principal de Estados Unidos es: estamos empezando con un orden internacional nuevo donde no se va a permitir, evidentemente, que avance el comunismo, eso por detrás, pero por delante tampoco se va a permitir de ninguna manera que volvamos a los años 20 y a los años 30, donde los países siguen haciendo una agresión y conquistando terreno, saltándose la idea principal del derecho internacional, que es que no puedes redibujar fronteras utilizando la fuerza, ¿no? Básicamente. Y entonces, como no queremos establecer un precedente, tenemos que dejar claro que nosotros somos Estados Unidos y el nuevo orden internacional no va a permitir que esto suceda. ¿Cuántas veces los Habsburgo y muchos de los reyes han tenido que intervenir o hacer una cosa por el miedo a qué pensarán? Pensar, si queréis también, por hacer otro análisis más moderno, en Margaret Thatcher y las Malvinas, ¿no? No sé si hay un argentino aquí, lo siento muchísimo, pero Margaret, todos pensaban que lo iban a dejar ir, pero no entendían bien la personalidad de Margaret Thatcher, y la motivación que ella da principal es que si nos pueden tomar esto por la fuerza, pues Gibraltar es lo siguiente y todo lo que tenemos por ahí pues ya ni nos imaginamos y esto no se puede permitir, básicamente, ¿no? Bien, de aquí voy a hacer un salto a Hobbes, que ya sé que son una barbaridad de siglos, pero me sirve muy bien porque la gente muchas veces olvida que el primer trabajo interesante que Thomas Hobbes hace es la primera traducción al inglés de Tucídides. Eso la gente muchas veces no lo sabe. Y el primer gran traductor al inglés de Tucídides es Hobbes. Y entonces, claro, Hobbes no es que fuese un loco de los griegos, como todo hombre serio tiene que serlo siempre, sino que su traducción fue famosísima. Hobbes, decía Michael Oakeshott, que es un filósofo conservador muy importante del London School of Economics, que ya está muerto, por desgracia, pero Oakeshott es uno de los grandes rescatadores de Hobbes para la tradición liberal. Y Oakeshott decía que parte de la genialidad de Hobbes consistía en reinterpretar el mito de la caída del hombre, ¿no? Dentro de Hobbes, que él mismo sabe que su contrato social es algo ficticio y que históricamente jamás existió este hombre aislado y demás, básicamente lo que él está diciendo, lo que dice Oakeshott de Hobbes, es que el genio de Hobbes viene en explicar la condición caída del hombre o el dark side del human nature sin tener que hacer una apelación a la caída de Adán y Eva. Aunque evidentemente Hobbes, de hecho la mitad del Leviatán tiene que ver con la religión, sobre todo la segunda parte, que es una parte que se lee menos, y básicamente explica este estado de naturaleza que casi todo el mundo que no ha leído Hobbes tiene el cliché del estado de naturaleza, pero de los pocos clichés que tienen de Hobbes, yo creo que sí está bien representado por el cliché, y que es un individuo único. El ser humano es igual al otro, somos todos iguales, dice, y aunque haya gente más guapa, más fuerte, más inteligente, al final la fuerza de uno sobre otro basta con que dos se unan para quitarle esa ventaja que tiene uno, y entonces partiendo de esta igualdad relativa que tenemos entre los seres humanos, competimos por cosas. El problema empieza cuando competimos por las mismas cosas, dice Hobbes, y eso implica la violencia. Entonces,
eso implica un estado de guerra que va a acabar motivando. A mí me gusta mucho la lectura que hace Oakeshott de esto, ¿no? Dice, es muy interesante que Hobbes lo que dice aquí es que realmente nos hemos civilizado, dice él, por el miedo a la muerte. Es decir, el miedo a que me asalten, el miedo a este estado de la naturaleza es lo que hace que al final nosotros cedamos nuestras libertades, si queréis, a nuestra tribu o en la modernidad, si queréis, al Estado, prácticamente para asegurar que determinadas cosas, nuestra propiedad y nuestras determinadas cosas se mantienen y no nos van a asesinar, ¿no? Básicamente. Entonces, nos civiliza, decía Oakeshott, este miedo a la muerte de una manera u otra. Y claro, Oakeshott no entra a debatir si esto tiene que ser un Estado, una tribu, una empresa privada, esto son cosas ya más nuestras, pero la idea básica, él está siguiendo aquí la línea argumentativa de Hobbes, que me imagino que va a ser bastante polémica. ¿Qué dice Hobbes que son las 3 causas del conflicto? Las 3 causas del conflicto para Hobbes son la inseguridad, es decir, copia y pega de Tucídides, él decía miedo, él dice inseguridad, la competición, que ya le he explicado de dónde surge esta competición, o la gloria, que eso es copiar a Tucídides de nuevo, que es el prestigio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos, si queréis, hacer una interpretación biosocial, ¿no? Biopsicológica sobre que somos todos iguales, pero en el momento que a ti te hacen sentirte menos, eso te puede cabrear y te puede llevar las manos. Eso pasa en una discoteca todas las noches en todos los sitios del mundo, sobre todo entre los machos. Pero también sucede muchas veces entre estados y entre organizaciones violentas, ¿no? De una manera o de otra. ¿Qué es lo que sucede con Hobbes, ¿no? Claro, Hobbes lo que dice, y por eso es tan importante para las relaciones internacionales, es que si se forma el Leviatán, si se forma el Estado por escapar de este estado de naturaleza, realmente lo que va a suceder no es que se acabe el conflicto, como mucha gente piensa, ¿no? Sino que el conflicto va a cambiar de naturaleza. Lo que antes podía ser una guerra entre hermanos, entre vecinos, a lo mejor entre distintas tribus de un territorio, ahora eso a lo mejor puede tener un control más o menos efectivo un Estado, que eso es discutible, pero en algunos estados, gracias a Dios, por lo menos eso sí lo hacen bien, ¿no? Sí consiguen un control relativo de la violencia civil, pero va a empezar la violencia internacional. ¿Por qué? Porque no hay un mega leviatán a nivel internacional y entonces lo que hay en política internacional es un Estado en la naturaleza. Si hemos escapado del Estado de la naturaleza, diría Hobbes, a nivel nacional, a nivel internacional eso no lo podemos hacer porque los leviatanes están en estado de igualdad. Igualdad ve a ser relativa, porque evidentemente no se puede comparar a Estados Unidos con Singapur, por muchas cosas, ¿no? Pero básicamente eso es el problema. Y cuando decimos, o los analistas a día de hoy dicen que vivimos en un mundo hobbesiano, ya no hacen referencia a que vivamos en ese hombre perdido, solitario, que nunca existió históricamente, siempre hemos nacido en tribus y estamos altamente socializados. Hacen referencia a que por encima de los actores internacionales no hay una superestructura que controle la violencia, básicamente, es lo que él dice. Claro, aquí digo actores internacionales, y es verdad que dentro de la teoría realista los actores internacionales por referencia siempre son los estados, y suelen serlo porque la capacidad que ellos tienen, sobre todo en la modernidad, para cambiar el orden internacional es abismal, ¿no? Por mucho que se hable que hay multinacionales que tienen un PIB más importante que algunos países muy pobres, que eso es cierto, al final el peso que tienen estos grandes estados sobre el tablero internacional geopolítico es tan gigantesco que para los realistas, si no niegan que hay otros actores internacionales que no sean los estados, los protagonistas son los estados. Y de hecho, la mayoría de los pensadores geopolíticos de los últimos 400 años, cuando estudian la historia, suelen estudiar las historias de quienes, no solo de los estados, y además previos a los estados, sino de las grandes potencias. Véase, en cualquier momento histórico, la foto del orden internacional suele ser siempre de las grandes potencias. ¿Por qué? Porque son las que marcan, han establecido las reglas y han impuesto su visión sobre el resto. Claro, es una visión, evidentemente, si queremos volver a la parte de la inseguridad, esa está explicada por Tucídides, así que creo que no haga falta que lo explico, pero muchas veces se establecen guerras no simplemente porque una persona sea, podríamos decir, muy insegura, ¿no? Tengamos a un estadista en algún lado, un rey, un príncipe, lo que queráis, que esté muy inseguro con un vecino, sino muchas veces tiene un sentido táctico y estratégico con mucho sentido. Hay que ir a la guerra muchas veces, ¿no? Podemos pensar, si queréis, en cuanto a los aliados por fin se agarran los machos, ¿no? Y deciden ir contra Hitler tras sus actos en Polonia. Lo tenían que haber hecho antes, sí, ya todos lo sabemos, no voy a entrar en eso, pero básicamente esa es una de las razones de la inseguridad.
No voy a entrar tampoco ni en la competición ni en lo demás, pero concluyendo a Hobbes, antes de pasar al siguiente autor, que creo que voy todavía bastante bien de tiempo, si no hay un monopolio de la violencia que Hobbes llama ese leviatán, los hombres viven en pelea constante el uno con el otro, ¿no? Ojo, y esto es una cosa muy interesante de Hobbes, y pasa muchas veces desapercibida, que él dice que la guerra no es exactamente lo que vemos en Gaza hoy. Es decir, la guerra no es fusiles de asalto disparando o tanques, lo que estamos viendo en Ucrania o en otros sitios llenos de conflicto en el mundo, sino que la guerra, y esto es muy interesante para él, no es el conflicto en sí, sino, podríamos decir, el ambiente propicio al que lo coincida. Es decir, podemos pensar en ese día que salimos de casa con un paraguas diciendo puede que llueva, ¿no? Pues los estados, dicen muchas veces, tienen que estar armados muchas veces porque puede que llueva, básicamente. Y sobre todo vemos a nivel, por ejemplo, la OTAN lleva dándonos caña no sé cuántas décadas desde que yo estoy vivido, que no gastamos el 2%, que no gastamos el 2%, que no pagamos ni muchos de los otros socios europeos, pero es normal que no lo hagamos porque no tenemos una percepción de inseguridad. Ahora, sobre todo Europa del Este, en cuanto a la invasión de Ucrania se ha puesto en plan 2.0 después del 2022, la gente ha empezado a armarse y ha empezado a gastar mucho más en defensa porque tiene una percepción de inseguridad que no había antes, ¿no? Claro, eso es lo que habla Hobbes, ¿no? Y Hobbes dice, si no estáis de acuerdo conmigo, queridos amigos, si no estáis de acuerdo en que el ser humano, que el hombre es un lobo para el hombre, dice, ¿cómo será que en aquellos estados, y él está escribiendo en Inglaterra justo después de la paz de Westfalia, pero es un siglo muy complicado por las guerras civiles dentro de Inglaterra, las tensiones que va a haber entre la monarquía y el parlamento que acabarán con la revolución llamada gloriosa. Él dice, ¿cómo será, ¿no?, que en Inglaterra, que en teoría estamos ante uno de los estados más avanzados del mundo, cómo puede ser, dice él, es que además, dice, es que el lector me va a dar la razón en esto, porque incluso en los estados más avanzados del mundo, cuando el hombre, evidentemente, está escribiendo en ese siglo, ¿no?, cuando el hombre sale de casa, sale armado, cuando el hombre se va a ir a dormir, cierra con el pestillo su casa, cuando el hombre tiene sirvientes en casa, cierra sus cofres para que no se la roben sus hijos y sus criados, básicamente. ¿Cómo será el resto del mundo si nosotros, que somos los civilizados, tenemos que cerrar todo con pestillo, ¿no? O sea, ¿quién no está? Dice, no soy yo, somos nosotros mismos los que estamos admitiendo esta capacidad para el crimen y esta parte oscura, si queremos, la naturaleza humana constante que tenemos, razón por el cual siempre estamos haciendo estas cosas de tener todo cerrado y esta obsesión que tenemos por la seguridad. Y cualquier persona que haya ido a sitios menos seguros que España, y España tiene mucha más y menos inseguridad dependiendo de dónde estés, ¿no?, pero que dejes la casa abierta, por ejemplo, que en muchas zonas de España todavía se puede hacer, ¿no?, pues les parece una auténtica locura, ¿no? O que no tengas un cerrojo, o por ejemplo que todos los coches vengan con cerrojo y demás, o sea, nadie se le ocurre, ¿no? O cuesta pensar de un sitio donde dejes las llaves del coche puesta o no las tuvieras que tener. Volviendo un poco, creo que al tema que decía Benjamín de las ciudades, ¿no?, que hay un tema interesante en el que no quiero entrar. Entonces, claro, la libertad para Hobbes es una ausencia de la coacción externa. Yo creo que Hayek va a también construir mucho sobre esto. Y los hombres básicamente transfieren esa parte de la libertad al Estado para poder ganar más libertad. Lo único que justifica entonces las leyes, o en teoría debería justificar las leyes, los realistas van a decir otra cosa, es que nos hagan más libres o que estemos mejor que antes de cuando estábamos en el estado de la naturaleza hobbesiano. Claro, aquí hay una parte muy interesante, y con esto cierro Hobbes, que él dice, no existe la justicia fuera del Estado. Y uno podría decir, wow, esto es como volver a Antígona, ¿no? Es decir, ¿qué es la justicia? Es el derecho positivo impuesto por el Estado y lo que se inventa el legislador es justo y lo que no hay una justicia universal, no hay un derecho más internacional y no. Básicamente lo que dice Hobbes es lo mismo que le dicen los atenienses a los melios, es decir, si tú no tienes una capacidad para imponer mediante la fuerza lo que tú consideres la justicia no se puede cumplir, ¿no? Por lo menos en este mundo. Si eres una persona creyente, evidentemente, en el mundo que viene, todo el mundo va a estar en su sitio, o eso pensamos los que, yo por lo menos, si soy creyente, pensamos que en el mundo que nos viene después, sí va a estar cada uno más en su sitio. Pero en este mundo, lo que está diciendo Hobbes es que si tú no tienes las armas, si el villano tiene las armas y tú no las tienes, tú no puedes imponer la justicia no puede existir, ¿no? Es así, es un hecho, lo dice él. No lo está diciendo tanto si la justicia a nivel de ideas puede o no puede existir, que eso es interesante. Lo que está diciendo es una cosa hiperrealista, de decir, la ejecución en práctica en la vida real es imposible si no puedes con los débiles, ¿no? Básicamente, si nos vamos 20 personas a una isla desierta y tenemos a un psicópata entre nosotros, si los demás no hacemos nada con él o no
y violentamente y le coaccionamos, le encerramos, le matamos, lo que queramos hacer, no tenemos la capacidad de imponernos ante él, los 19 dejamos de existir, ¿no? Básicamente. Entonces, hay ese problema eterno que creo que, Juanjo, cuando leíste ese texto que yo te dije, esos Mises, ¿no? Que Mises, Hayek y tal dicen, tenemos este problema, todas las sociedades tienen, ¿qué haces con el que va en contra de esto? ¿No? Tiene que haber alguna manera de controlarlo. Entonces, los contratos, y estas son las frases más repetidas de Hobbes, ¿no? Él dice, words without the sword... No, dice covenants, que es una palabra inglesa muy bonita. Covenants without the sword are but words and offer man no security at all, ¿no? Es decir, las promesas se las lleva el viento. Sin la espada, si no tienes capacidad de hacer cumplir esas promesas, no nos ofrecen ninguna seguridad, ¿no? Muchas veces, dentro de los liberales clásicos, por ejemplo, una de las funciones que da el Estado es el derecho, como sabéis, y es la capacidad de hacer que se cumplan los contratos, ¿no? Básicamente esto es lo que está diciendo este señor. Claro, hay varios problemas que no quedan resueltos en Hobbes, por supuesto, no puede estar todo escrito en un libro y, por supuesto, hay una parte de Hobbes que, sin duda, pues no queda resuelta, ¿no? Es decir, evidentemente Hobbes está escribiendo un libro para acabar con las guerras civiles, ese es el objetivo de lo que está pasando en Inglaterra en su época, pero no habla, ¿no? Y a muchos de los modernos que leemos a Hobbes dicen, wow, qué miedo todo este poder que le está dando al Estado, porque esto es totalitario, ¿no? Aunque el totalitarismo no se puede usar para ese siglo en Inglaterra, están diciendo, aquí hay una cosa que da mucho miedo de este Estado tiránico que puede masacrar a los suyos con mucha facilidad, básicamente. Este es un problema que puede quedar hasta cierto punto no resuelto en Hobbes. Y lo más obvio de todo, ¿no? Lo que os he dicho yo, cambia la naturaleza de la guerra, al final no la estás eliminando, la guerra va a existir y además la guerra entre leviatanes puede ser terrible, como podemos ver las guerras mundiales, ¿no? Que son los conflictos más sangrientos que hemos tenido. Entonces, las relaciones internacionales hobbesianas, ¿cómo son? Tres cosas. Las naciones no son iguales en poder relativo, es decir, hay una igualdad únicamente en que hay una anarquía. Este es el único grupo, yo creo, al que no tengo que definir lo que es una anarquía, pero a mis estudiantes normalmente cuando les digo anarquía entienden que es un desorden y un caos, ¿no? Y cuando en las relaciones internacionales se habla de anarquía, se habla de ausencia de una autoridad jerárquica sobre el resto de las partes, básicamente, ¿no? Eso es lo que define las relaciones internacionales, no solo para Hobbes, sino para el realismo en general. Y las pasiones de los hombres son las mismas, es decir, la naturaleza humana es la misma, por eso leer a Tucídides sigue siendo útil, porque hay algo dentro de nosotros que no cambia, el deseo del prestigio, el deseo de la gloria, el deseo de nuestro interés, todas estas persecuciones que hacemos, que Hobbes define muy bien en su capítulo número 1 sobre cómo es el hombre, hay cosas determinadas que no cambian en la naturaleza del hombre, ¿no? La visión cristiana, por supuesto, va a ser un cambio fundamental a la de los griegos. Los griegos yo creo que tenían muy bien definido una parte del lado, podríamos decir, mejor, ¿no? del ser humano como persona polipragma, ¿no? Que es una palabra griega fascinante, que se lanza todo, que lo hace todo, que todo lo puede, ¿no? El sofista más importante, Protágoras, habla del hombre como la medida de todas las cosas, ¿no? Y este gran enamoramiento que hay sobre todo en el periodo clásico, ¿no? Yo creo que en el periodo arcaico, geométrico, no es tanto así, pero en el clásico, después de vencer a los persas, Atenas es un sitio en el que la posibilidad del hombre parece que no tiene límites, ¿no? Si bien tenían siempre ese concepto del hubris para intentar no alejarles mucho de eso, pero hay un humanismo griego que creo que es muy importante, a la vez que hay una parte y una visión de el tirano y de la parte más oscura dentro de los griegos, ¿no? O sea, para los griegos cuando pensaban en Jerjes, que es un hombre que manda dar latigazos al mar porque se ha cargado el puente que él tenía para llegar a Europa, esto es una cosa que a los griegos les parece como a nosotros un maldito chiflao, ¿no? Como darle latigazos y tirar unas cadenas al mar, que es lo que hace Jerjes. Jerjes ordena que le pase eso después de que fracase la construcción de un puente, ¿no? Para invadir Grecia. Y entonces, claro, los atenienses flipaban con esta idea persa, ¿no? De ser tan siervos ante la voluntad de lo que era solo un hombre para ellos, y hay un montón de anécdotas fabulosas y maravillosas que tiene, por ejemplo, Etienne de la Boétie, ¿no? En la discurso de la servidumbre voluntaria, habla de estos dos espartanos tan maravillosos que le intentan explicar al sátrapa persa lo que es la libertad y el tío no lo entiende, ¿no? Básicamente. O sea, es una cosa que no entiende lo que es la libertad. Y manda huevos, digo yo siempre, que se lo expliquen unos espartanos, ¿no? Cómo habría sido la embajada ateniense de haber llegado. Pero bueno, estamos con las mismas. Entrando en el siglo XX, se habla mucho de la escuela austríaca, y más, evidentemente, en la Marroquín y en estas aulas, pero parte de los males del siglo XX es que la escuela austríaca de economía no es la más famosa de todos, sino es la psicológica, ¿no? A Freud y todos los que vienen después,
Pero hay una escuela todavía menos conocida, que es la de un señor que se llama Hans Morgenthau, que emigra a Estados Unidos y publica probablemente el libro referencia de política internacional del siglo XX, que se llama Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, en 1948. Si me falla a mí la cabeza, pues el 47, pero creo que es el 48. Y este es el libro que va a llevar el realismo a los Estados Unidos, cuando eran todos unos idealistas, wilsonianos y todo este tipo de cosas utópicos, y va a formar una escuela de realistas súper importante en Estados Unidos, de la que Marsheimer también desciende, ¿no? De una manera o de otra. Básicamente, Morgenthau, como el libro de Carr, que es un tipo interesante, el 20-Year Crisis, no sé si habéis leído alguno, que es un tío socialista, un tío interesante, es realista, socialista, o sea, es un tío que se habría entendido muy bien con Stalin. Morgenthau lo que dice es básicamente por qué fracasa el Congreso de Viena y cómo funciona la política realmente, ¿no? Es decir, Morgenthau, como Hobbes era un gran seguidor de Maquiavelo, al que me he saltado porque no me quiero parar mucho en El Príncipe, pero Maquiavelo en el capítulo 15 del Príncipe tiene, para mí, esa es mi parte favorita del Príncipe por lo menos, en la que él le lanza un dardo a San Agustín y a Platón, dice, no, yo vengo aquí a hablar de ciudades, de Dios, ni vengo a hablar aquí de repúblicas y ideales, yo vengo aquí a hablar de la política como es, ¿no? Esto es lo que es el Príncipe. Tenéis que entender cómo realmente funciona y no cómo debería ser, ¿no? Esa tensión entre el debería ser y el cómo es la política es una de las cosas más definitorias, no solo del pensamiento político moderno después de Maquiavelo, sino del realismo en sí, ¿no? Cómo realmente funciona el mundo, no cómo nos gustaría que fuese. Pues Morgenthau básicamente está siguiendo ese espíritu y eso es lo que intenta enseñar él en Estados Unidos. Va a ser un gran crítico de la guerra de Vietnam, pero en los años 50 y demás empiezan pues todos los conductistas, que ya son previos, pero el positivismo y todo este tipo de cosas, a plagar las ciencias sociales, que para mí esto es un gran problema, para algunas, no para todas. Pero de repente dicen, bueno, sí, esto de la teoría realista está muy bien, pero aquí hay que medir, esto tiene que ser algo más empírico y demás, como pasa en todas estas ciencias inseguras que piensan que ser todas ciencias naturales, y ahí el realismo empieza con una nueva moda, que es lo que se llama el neorrealismo o el realismo estructural. El realismo estructural, básicamente, con Waltz y luego Marsheimer, que va a ser el que lo va a hacer más famoso, básicamente lo que dice es que rescata esto del concepto de la anarquía, ¿no? Es decir, realmente da igual si eres una democracia, da igual si eres una dictadura, da igual si eres un tío muy creyente o menos o tal. El constante a lo largo de la historia de la humanidad es que no hay una autoridad central que controle la violencia y la ejerza cuando quiera por todo el mundo de manera sistemática. Entonces, lo que eso convierte al sistema internacional es en un sistema de autoayuda, en el que básicamente todos los estados tienen incentivos de estar armados hasta los dientes, dentro de lo que puedan, y donde miden con mucho celo, el Estado siendo una mafia armada, miden con mucho celo el poder relativo y no absoluto, ¿no? Es decir, vale, ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene el contrario? Y sobre todo, aquí evidentemente hay una importancia abismal de lo que es la geografía, que evidentemente pues no es lo mismo ser Estados Unidos, que decía un diplomático francés, ¿no? Que a la izquierda tienen pescado, a la derecha pescado, al sur los mexicanos y al norte los canadienses, o sea, no tienen problemas. Mientras que cualquier estado europeo, la historia de toda Europa ya sabemos la que es, ¿no? Competición constante entre reyes, peleas constantes, guerras a veces religiosas, a veces menos, pero el Estado-nación al final se impone pero también tiene sus guerras y al final son las peores de todas, por mucho que nos prometían la paz a todos. Y básicamente, claro, lo que dicen estos realistas estructurales entonces es que lo que define entonces la política exterior, y por esto es una herramienta tan interesante yo creo, es determinadas constantes. Por eso, por ejemplo, uno puede hacer una analogía tan buena entre Caterina la Grande y Stalin. Y dices, ¿qué tenía que ver esta señora con Stalin, no? O sea, a nivel ideológico, a nivel histórico, han pasado miles de siglos. ¿Por qué los dos tienen una política exterior tan igualada, o sea, tan parecida, que es expande tus fronteras todo lo que puedas y luego ya verás, ¿no? Vamos desgastando a los enemigos y nos invaden y vemos un poco cómo lo que hacemos, ¿no? Y claro, dices, claro, es que el realismo te explica eso muy bien, ¿no? Evidentemente hay un tema geográfico que tienen los rusos siempre, que no tienen fronteras naturales y que por tanto la expansión ha sido la única manera defensiva. Estas son las palabras literales de Caterina la Grande. Pero Stalin, que en teoría era un tipo comunista que no creía en el imperio, ¿no? Jaja, o sea, el imperio más grande que ha tenido Rusia ha sido el comunista. Pero, ¿cómo puede haber esta continuidad dentro de estos países? ¿Por qué te da estas herramientas? Y es básicamente este análisis de cómo funciona el sistema internacional.
¿Cómo miden el poder? Vamos aquí a términos prácticos, que esto a lo mejor da para conversación después. Pues muy fácil. El poder te lo imponen las armas, tu capacidad para imponerte sobre los demás. Y las armas implica, evidentemente, pues tradicionalmente eran números de divisiones, pero también implica, pues evidentemente a día de hoy, tecnología, es decir, tener bombas nucleares o no hace que seas un tipo de Estado en el sistema internacional y no tenerlos hacen otra. O sea, me quiero reír yo del que piense que iban a invadir Ucrania en 2014 si Ucrania no hubiese cedido sus armas nucleares en la disolución de la Unión Soviética. Entonces, la tecnología es importante, el número de divisiones era lo que era más tradicional y esa capacidad que tengas relativa a los demás. Eso es el poder. A su vez, evidentemente, este poder militar te lo da una gran economía y tradicionalmente lo que se ha medido eso es unas instituciones que consigan extraer riquezas, sorpresa, sorpresa, es decir, estás robando a tu gente, un poco por donde ibas tú. Pero también tienes que tener una gran población, es decir, tú no puedes ser un gran Estado en el tablero internacional si tienes una población muy pequeña. Suiza, por muy rico que sea, no puede serlo. De la misma manera que a día de hoy India tampoco lo es, porque India, aunque tenga una gran población, tiene una pobreza gigantesca, tiene un sistema de castas muy complicado y tiene unas instituciones que no permiten generar una riqueza que podría permitir una población de ese tipo, que es básicamente la reflexión que tenía Adam Smith cuando pensaba en China, ¿no? Decía, China, con otras instituciones, probablemente sería un país el más rico del mundo, si tuviera un capitalismo avanzado, ¿no? A su manera. Dentro de estos realistas, entonces, si eso es la base del poder, dentro de estos realistas lo que se va a producir siempre entonces es, en todos los momentos históricos, lo que predice la teoría es, todos los estados van a querer competir para ser el hegemón regional, el hegemón es una palabra griega, es lo que decían los espartanos cuando visitaban las polis más pequeñas, somos la hegemonía, y se va a producir entonces una tentación que van a tener todos los países para ser el hegemón. ¿Por qué? Porque así es como más garantizada tienes tu seguridad, básicamente. Y esa hegemonía, luego quien lo consiga, que en Europa no lo ha conseguido nunca nadie, hay varios intentos, ¿no? Y es discutible si los Habsburgo en un momento dado la tienen o no, quizás los que más cerca han estado, bueno, se puede hablar de Carlomagno, se puede hablar del Imperio Romano si queréis y demás, pero ya en la modernidad la historia de Europa es todos los estados intentando llegar a una hegemonía a la que no llegan y compitiendo entre ellos, y cada vez que uno parece que va a despuntar se forma siempre una coalición en contra que la deshace, ¿no? Esa es la historia de Europa, básicamente. Y aquí se separan los realistas. Tenemos a los defensivos. La diferencia entre los realistas ofensivos y los realistas defensivos, que los dos caen bajo el realismo estructural, es que los defensivos dicen que hay que tener mucho cuidado y que no todos los poderes tienen que acumular poder siempre que pueden, no todos los estados tienen que acumular poder siempre que pueden, porque tarde o temprano van a generar una coalición en su contra. Es básicamente lo que predice la teoría. Marsheimer, que es un tío muy polémico, dice que esto es una porquería. ¿Por qué? Porque las coaliciones, como han funcionado en la historia lo sabéis, por ejemplo, las guerras napoleónicas es un caso muy interesante de esto, las coaliciones no son perfectas y las coaliciones no se forman de la noche a la mañana, las coaliciones y además las percepciones de riesgo son muy distintas. No percibía el mismo riesgo de Napoleón, por ejemplo, las fronteras del oeste de los estados y los principados alemanes que Rusia. Ya caigan los alemanes primeros y luego ya me preocupo yo si esos caen, ¿no? O que se encarguen de esto los demás. De hecho, varios de los zares tenemos frases escritas de ellos diciendo que se maten lo máximo entre ellos, ¿no? Y ya luego ya entro yo, o varios senadores de Estados Unidos decían lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se maten entre nazis y comunistas al máximo posible y así les debilito, básicamente, ¿no? Y luego entre ayudar al que haga falta. Por ejemplo, la política exterior de Inglaterra, el país donde he nacido yo, esa es la política exterior de Inglaterra de siempre. O sea, Brexit, de hecho, la lectura que yo hago siempre es decir, esto es lo más continuista y tradicional de la política exterior inglesa, es simplemente entrar en asuntos europeos cuando se está formando una hegemonía que te pueda amenazar. Mientras no hay una hegemonía, eso para ellos, yo sigo comerciando, voy por el mundo y hago mis cosas. Básicamente, es un resumen bestia, ¿no? Y un poco, yo sé que es superficial, de la política exterior inglesa de los últimos 500 años. Claro, lo que dice Marsheimer es interesante, porque si una persona puede conseguir, que uno podría decir que es exactamente lo que hace Estados Unidos, ¿no? Que siempre dicen, no, nosotros no somos imperialistas y tal. Claro, dices, bueno, a día de hoy eso es cierto. Es verdad que Estados Unidos tenía la capacidad económica para convertir a Afganistán en un estado más de Estados Unidos si lo quisieran, lo podrían haber conseguido, yo creo, pero se olvida de que Estados Unidos empieza siendo 13 colonias, ¿no? Y compran Luisiana, compran Alaska, la guerra con España, la guerra con México, es decir, y los indios, por no hablar de los indios, y cómo los van echando, y ya quedan torrentillos de los pobres indios que quedan, pero Estados Unidos es una potencia imperialista de primer nivel desde las 13 colonias. Luego pasan, como dijo Bismarck, ¿no? Se convierten en una potencia satisfecha, que es la palabra que usaba Bismarck, cuando diciendo, no, ya tengo la Alemania que quiero, ya no quiero seguir creciendo y además veo que si sigo creciendo voy a generar una alianza en mi contra,
y luego pues la Alemania después de Bismarck no va a ir por ahí, ¿no? Y va a seguir siendo quizá más allá. Y entonces, bueno, voy a ir aquí, no sé cómo voy de tiempo, vale, voy terminando. ¿Cuáles son entonces los presupuestos básicos del realismo? Viendo que hay distintos realismos y que evidentemente no todos están de acuerdo con todos porque es una disciplina bastante rica y muy grande, yo os diría que podemos ver, si queréis, yo escribí 8 porque se me ocurrieron 8, pero si me decís 10 os lo compro y si me decís 6 probablemente también. Pero los clásicos, ¿cuáles son? Uno es una visión pesimista del ser humano, ¿sí? Es decir, el ser humano es egoísta, el ser humano está dispuesto a hacerse barbaridades el uno al otro, es decir, es una reinterpretación de la caída del hombre, ¿no? Uno de los padres iniciales de la Iglesia, no sé cómo se dice en español, Saint Irenaeus, decimos en inglés. ¿Irineo? ¿Irineo o Ire? Ireneo. Ireneo, ¿no? La visión esa que tiene, el que a mí me hace mucha gracia, de que el gobierno es un regalo de Dios porque nos estamos yendo al traste, ¿no? Matándonos los unos a otros. San Agustín, por supuesto, tiene una visión absolutamente magistral sobre lo que es la caída del hombre y lo que ello conlleva, pero dentro de la tradición cristiana hay esta visión del hombre con una criatura caída y que no hay que explicar mucho más, ¿no? Y es parte del problema de la izquierda que no entiende este concepto del hombre caído, ¿no? O esta parte mala del ser humano y este concepto de la tabula rasa, que por supuesto lo han tomado de los griegos también, que puedes crecer el ser humano de cero y todos somos fantásticos y happy clappy, vamos a fumar y tal, ¿no? Esto los realistas no entienden esto, evidentemente, y hacen bien en no entenderlo. La segunda es las agrupaciones humanas, es decir, el realismo te dice que los seres humanos somos criaturas sociales y que la unidad política se forma siempre porque hay un grupo social que lo conforma. Por eso el realismo se toma muy en serio el nacionalismo, porque es al final lo que da un espíritu de cohesión y agresivo a una nación y además es exclusivo con respecto a otras naciones. Con lo cual, esta idea de las agrupaciones humanas y el celo que eso genera con respecto a otras es una de las grandes motivaciones de conflicto. Bueno, evidentemente para nosotros que hemos vivido el siglo XIX y el siglo XX esto ya no hay ni que explicarlo, pero para las generaciones previas no estaban tan de acuerdo en esto de si este ser humano y sentido de pertenencia de grupo era o no era una realidad. El tercero es la anarquía, que ya la he explicado, no voy a volver a entrar ahí, pero sí entro a decir la cuarta, que es la consecuencia de todas estas cosas, es que el conflicto es lo natural. O sea, todos los historiadores que yo considero serios y los pensadores geopolíticos que también lo son, entienden que el conflicto y la guerra es lo natural, la paz es lo raro, ¿no? O sea, esto lo podemos discutir si queréis. La paz conlleva de un esfuerzo del ser humano en coordinarse, en cooperar, en una diplomacia inteligente. O sea, por ejemplo, el Congreso de Viena, que es un congreso que siempre me tengo que defender a veces con dificultad en la Universidad Francisco Marroquín, porque claro, es un congreso hiperconservador y que evidentemente frena mucho de las ideas liberales, no es un poco el cliché que se tiene en el Congreso de Viena, y como Rusia y Austria-Hungría y los demás países, Inglaterra era más relax para eso, se encargan de intentar evitar todas las revoluciones liberales, ¿no? Todo dentro de lo que pueden. Pero una de las cosas que no se lee mucho del Congreso de Viena, y para mí es uno de los grandes éxitos, es que da a Europa una paz que no había conocido Europa y que además no iba a conocer ni en el siglo XX, ¿no? O sea, a nivel de grandes conflictos en el siglo XIX, evidentemente tenemos la guerra de Crimea, pero no lo considero un gran conflicto, aunque ahí yo creo que ya se rompe el orden internacional que sale de la paz de Viena. Esos siglos de paz, esas décadas de paz que salen del Congreso de Viena, y por ejemplo, una de las grandes herramientas y éxitos del Congreso de Viena, que es incluir al vencido, ¿no? Se incluye a Francia, que no se va a hacer lo mismo con Alemania en Versalles, y además va a tener unas condiciones de paz muy punitivas, como se sabe en Versalles. Y además yo siempre he pensado, y ahí me puedo equivocar, ¿no? Esto es una de las ideas principales de Kissinger muchas veces, que el Congreso de Viena, la paz de Versalles fue una paz demasiado... fue tan punitiva, ¿no? Que hizo que las propias potencias que tenían que mantener esa paz sabían que era hipócrita. Entonces, ellos mismos que tenían que estar defendiendo una paz que era muy punitiva, sabían que eran ellos mismos hipócritas y fueron dejando a Alemania hacer muchas distintas cosas, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar aquí en la Primera Guerra Mundial. 2, 3 cosas más. La quinta, ¿cuál es? Que el ser humano es racional, que el estadista es racional. Eso no implica que no te toque un chiflado de vez en cuando o que simplemente la información que tenga no sea la adecuada, pero se tiene como... No se entiende el realismo sin pensar que el ser humano es racional, que el ser humano calcula cuál es el poder relativo que tiene con respecto a los otros y que por tanto va a intentar desarrollar unas alianzas
y unas guerras probablemente opaces que le vienen bien, y eso es predecible desde un punto de vista. Por eso, por ejemplo, Churchill entendió muy bien a Stalin y el resto de los líderes no lo hicieron, ¿no? 6. Valor de la supervivencia y la seguridad, es decir, el valor fundamental que quiere dar el realismo es la supervivencia y la seguridad. Y el 7º sería que los estados son muy sensibles a estas relaciones de poder y que los cambios bruscos de las relaciones de poder pueden llevar a guerra. Podemos pensar, si queréis, en el ascenso de Alemania, en el ascenso de Atenas, en el caso que hemos visto antes. Y el 8, y muy importante, no existe el progreso. No existe el progreso porque la naturaleza humana es la que hay y la guerra es lo que hay. O sea, la paz perpetua de Kant no tiene ni pies ni cabeza, por lo menos en la Tierra, es lo que ellos dicen. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ética del realismo? La ética del realismo es muy interesante y la gente no habla mucho de esto. Sí que hay una ética realista. Es decir, no es amoral. O sea, muchas veces cuando Maquiavelo decimos que es amoral, ¿no? Y decimos... Lo que Maquiavelo dice, o por lo menos la interpretación que yo hago, y a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo y lo hablamos, es que se desplaza el nivel de ética en el orden de mando. En el momento de que tú no eres un líder, tú no puedes poner la otra mejilla. Tu responsabilidad es con tu grupo, con tu tribu, y tú tienes que asegurarte que tu incentivo número 1 es el bienestar de tu tribu. Ese es el valor ético fundamental del realismo, lo que lo fundamenta éticamente. Y por tanto, ¿cuál es la virtud del realista? Pues es exactamente la misma que la virtud del conservador, la prudencia, ¿sí? La prudencia en entender lo que está pasando, entender los cambios de poder que se mantienen, y entonces la responsabilidad que tiene el tomador de decisiones en ser prudente con lo que está haciendo, básicamente, ¿sí? Bueno, por supuesto, estos valores entienden que no son universales. Va a haber, evidentemente, el conservadurismo suní no tiene nada que ver con el conservadurismo inglés, pero de una manera u otra es esta sensación de que se debe. ¿Cuál es? Bueno, me voy a quedar ya sin tiempo y no voy a entrar ahí, pero hay 3 grandes críticas al realismo. Y si os interesa, las sacáis, porque hiciste alusión tú a una de ellas, que es la teoría de paz democrática, que es una de las grandes críticas al realismo, que si todo el mundo fuera democrático, las democracias no luchan entre ellas y, por tanto, evitaríamos la guerra. Luego está la teoría del dulce comercio e interdependencia económica, que es la más sólida, yo creo, que dice que pueblos que comercian, que se llevan bien entre ellos, van menos a la guerra. Esa la conocemos y yo estoy de acuerdo en ella, siempre y cuando no la llevemos demasiado lejos. Es decir, que se comercie no significa que la guerra sea imposible. De hecho, hay muchos conflictos en los que estados en guerra entre ellos han seguido comerciando. Eso es interesante saber. Entonces, no la llevemos demasiado lejos, aunque yo creo que hay mucha razón, ¿no? Pueblos que se entienden entre ellos es menos probable que vayan a la guerra. Y por último, esta que es la peor de todas y flaquea por todos lados, lo que llaman en Estados Unidos el institucionalismo liberal, que es básicamente la idea de que las instituciones internacionales cohíben a los estados y hacen que tengan que cumplir normas y que, por tanto, sea menos probable que vaya al conflicto. La realidad es que los estados dominan las instituciones internacionales para sus propios favores, de la misma manera que hacen otro tipo de intereses, como todos sabemos. Entonces, no lo voy a dejar aquí para que ya me he pasado un poquito de tiempo y prefiero dejar estas mencionadas. Si queréis que entre ellas lo hago en el turno de preguntas. Pero bueno, sí deciros, y volviendo a los melios, ¿no? Y con esto cierro, que, claro, los melios le dije a los atenienses mucho cuidado porque la justicia al final importa, y los atenienses se ríen de ellos, pero los atenienses van a perder la guerra y les van a imponer los espartanos el propio orden que ellos quieren. Luego hay revueltas y muchas otras cosas, pero muchos dicen, parece que Tucídides nos quiere decir lo contrario, pero la historia que nos escribe Tucídides, ¿no? Los textos terminan en 411, pues vienen a decir un poco que sí que hay un castigo divino a los que se portan mal. Dicho esto, el orden internacional conlleva entonces 2 cosas esenciales. Una es el poder y la otra es la legitimidad. Si no hay un casamiento entre el poder y la legitimidad entendida como que los estados obedecen a las leyes, aunque a veces no entiendan que sean justas, el orden internacional se resquebraja y empiezan las crisis internacionales. Con eso termino. Muchas gracias.